Dios les bendiga, hermanos, espero que estén pasando y teniendo una agradable noche. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios también por la oportunidad que se presenta de dar nuevamente una meditación y gracias a Dios también por estos medios que, a pesar que hay una distancia, juntos podemos aprender de la palabra de Dios. Voy a iniciar, hermanos, leyendo primeramente 4 versículos, Salmo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Hermanos, estos son 4 versículos que en esta lección no vamos a utilizar, pero que serán el inicio y sobre todo será el final de primeramente Dios, una serie de lecciones que yo quisiera impartir en cada oportunidad que se presente de poder dar una meditación, hermanos. Entonces, la verdad es que vamos a utilizar muchos versículos muchos versículos en la Biblia y muchas historias que también se narran en la Biblia. Y es que en este maravilloso libro, a lo largo de este precioso libro, se narran entre parábolas, entre milagros, entre relatos de los profetas y entre otras grandes historias, una estimación de aproximadamente más de 200 a 300 historias, aunque la sabiduría y el conocimiento que la Biblia ofrece es prácticamente infinito. Entre esa infinitud de cosas, hermanos, yo me quisiera concentrar en este punto. Y es que todas estas historias naturalmente ocurren en un espacio escénico, en un lugar donde suceden y acontecen los hechos. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visitar algunos de estos lugares. Ya ve que hay algunas personas que van a Jerusalén o a Israel a caminar donde Jesús caminó y tocar una pared que no sé qué simboliza esa pared, pero no lo veo tan necesario sabiendo que nosotros podemos visitar estos lugares en la Biblia e incluso vivirlos. Entonces, hermanos, vamos a visitar algunos de estos paisajes escénicos y analizaremos qué podemos aprender de su simbología de acuerdo a los acontecimientos que ocurrieron en estos lugares y de acuerdo a cómo Dios obró en esos lugares también. Entonces, hermanos, yo seré su guía para estos viajes, este viaje, hermano. Entonces, vamos a ir cabe destacar que son varios lugares, hermanos, pero en esta ocasión solamente veremos 2 lugares. Solamente 2 por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el primero. Como dije, vamos de menos a más. Entonces iniciemos con los caminos, senderos y calles. Lo que yo preparo que sigue, hermanos, usted tengamos una pequeña dinámica y dígame algunas historias o acontecimientos que sucedieron en caminos, senderos y calles en la Biblia, claro. ¿Y qué le parece que, sí coincide algunos de esos lugares que usted dice con las historias que yo tengo? Se va agregando un punto y al final de la lección veremos cuántos puntos hizo. Antes de yo iniciar con la primera historia, veremos cómo se presentan los caminos, senderos y calles en la Biblia. Los caminos en la Biblia se muestran como un escenario donde suceden acciones, donde hay movimiento, cambios y también hay pruebas, donde se tiene que discernir y también se presenta como un lugar de acontecimientos y encuentros inesperados. Ya más adelante veremos de qué está hablando. Entonces, hermanos, la primera historia es la conversión de Saulo. Una historia ubicada en Hechos capítulo 9 del 1 al 19. Si usted quiere ir, vaya al pasaje para mientras que yo estoy dando la lección, usted también pueda ir enriqueciéndose con la Biblia. Un poco de contexto, aunque yo creo que ya todos sabemos la historia, es que Saulo iba camino a Damasco para arrestar a cristianos y Cristo lo confrontó cara a cara. Dios durante el camino se mostró en la vida de Saulo en ese entonces de una manera espectacular, dando un giro inesperado de 360 grados en su vida, dejando su pasado y viviendo entregado ahora a Dios y decidido a obedecerlo de tiempo completo. A partir de ahí es una historia demasiado larga. Andando ahora, yo me lo imagino así: Saulo yendo a Damasco para hacer los planes que él tenía junto con unos hombres. Sucedió el encuentro con Dios, no podía ver, fue Ananías el que pudo ayudarlo. Y me imagino ahora a Pablo caminando por ese mismo camino de regreso, por así decirlo, por ese mismo camino, pero ahora como una persona diferente.
andando quizás, como ya dije, por el mismo camino, pero ahora ya no como Saulo, el que cazaba y mataba a cristianos, sino como Pablo, una persona diferente entregada a Dios. Además, como ya mencioné, venía acompañado por unos hombres. No lo dice en la Biblia, pero yo me imagino que esos hombres, al contemplar y al ver lo que sucedió con Saulo y la conversión a Pablo, yo creo que también ellos tuvieron una transformación en sus vidas. Entonces también ese acontecimiento fue testimonio para sus vidas. Otra historia, hermanos, que también se presentó en caminos, calles, senderos, fue la asna de Balaam. ¿Cuántos no conocen esa historia? Ubicada en Números 22, del 21 al 41. Nuevamente algo de contexto. Balaam iba hacia un camino equivocado, y él en su terquedad no se daba cuenta de las señales que el ángel de Jehová le mostraba por medio de la asna. La asna estaba ayudando a Balaam, pero en el proceso lo hacía ver como un tonto. Ya ve que pues la asna estaba golpeando a Balaam de una pierna, se chocaba o lo tumbaba. Cabe destacar que en ese tiempo las asnas tenían muchos usos, y aparte, como lo dijo la misma asna, nunca le había fallado a Balaam. Entonces Balaam estaba frustrado, enojado, y no vio que le estaba ayudando. Muchas veces nosotros, bueno, se dio cuenta hasta que se presentó el ángel de Jehová a hablar con él, y es que muchas veces en el camino nos podemos encontrar con gente que también nos quiere ayudar, pero por nuestro ego, por nuestro orgullo y por nuestra terquedad no lo permitimos, e incluso inconscientemente le hacemos daño a esas personas. Por contraparte, la historia del buen samaritano. Por el camino un hombre judío descendía y fue despojado de sus bienes y fue herido de gravedad. Bueno, fue herido. Un sacerdote pasó por ahí, vio al judío y pasó de largo. Un levita pasó por ahí mismo, le dio curiosidad, la misma situación, pasó de largo. Tuvo que ser un samaritano, un samaritano enemigo, bueno, visto como enemigo de los judíos, el que viera a este hombre y con ojos de amor y compasión fue movido a misericordia para ayudar al hombre. En el camino, hermanos, también nos podemos encontrar con muchas cosas, y quizá también hay otra persona que también esté por este mismo camino y que se está quedando atrás. Entonces tenemos que saber, hermanos, tanto cuándo y cómo recibir ayuda, y también cómo darla a nuestro prójimo. Y también, hermanos, otra historia, también yo creo que muy conocida, algunas veces confundida, es el camino a Emmaus. Lucas 24, del 13 al 34. Un encuentro que fue bastante inesperado. Dos hombres estaban tristes y afligidos por lo que había sucedido. Ellos habían sido testigos de la crucifixión de Jesucristo, y para ese entonces ya había pasado 3 días en donde solamente unas mujeres decían haber dicho que vieron un ángel y que supuestamente se había abierto la piedra. Para ellos, ¿verdad? Para nosotros sabemos que fue un hecho. Pero entonces ellos, hermanos, estaban afligidos, estaban tristes, estaban decepcionados de lo que había pasado. Ellos, ¿por qué se llama el camino de Emmaus? Porque ellos estaban dirigiéndose a Emmaus, una aldea que se encontraba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué es traducido esto? Que se estaban alejando de Jerusalén. Eso es muy importante destacar para segundos más adelante. Ellos se encontraron cara a cara con el mismo Jesucristo, pero por su frustración, por su tristeza, no pudieron reconocer la misma presencia de Jesús. O sea, en su mismo camino, o sea, era tanta su tristeza, era tanta su aflicción, su pensar, que no pudieron ver al mismo Jesús al lado de ellos y conviviendo con ellos. Muchas veces, hermanos, nos enfocamos en nuestras esperanzas frustradas, en nuestros planes fracasados, que no podemos reconocer la misma presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro camino, y nos alejamos incluso del apoyo que podemos encontrar en los creyentes. Es lo que decía, que se estaban alejando. En ese entonces los 12, para ese entonces 11 discípulos, porque ya ve que Judas, estaban en Jerusalén, y había también más creyentes que juntos podían haberse apoyado, unido, teniendo una fe más unánime, pero ellos decidieron apartarse. Entonces, hasta que buscamos la presencia nosotros de Jesús,
es que podemos experimentar su poder y la ayuda que Él nos puede brindar. Entonces, hermanos, quizás muchos estamos en una carrera secular, quizás estamos trabajando, estamos teniendo un nuevo emprendimiento, quizás hay una meta, quizás hay un compromiso, quizás haya un algo al que nosotros queremos llegar, porque pues los caminos se utilizan para llegar a un lugar, pero en el proceso, en el camino, en el sendero o en la calle, podemos tener encuentros inesperados. Se pueden presentar decisiones muy importantes que incluso pueden cambiar la trayectoria de nuestra vida. Cuando nosotros buscamos la palabra camino en la Biblia, algunas veces se puede presentar como que un camino bueno y un camino malo. No siempre será tan fácil como seguir un camino recto. Hay que discernir, hay que saber tomar el buen camino. Y aunque será fácil decirlo de que, pues el buen camino, vamos a por ahí, es muy difícil muchas veces. Entonces hay que pedirle la sabiduría y la fuerza a Dios para que nos guíe en ese camino. El camino también se presta para la reflexión y para probar tu moral, como lo vimos con la asna de Balaam, la burra de Balaam, y el buen samaritano. En el camino, hermanos, puede haber frustraciones, en el camino puede haber fracasos, flaquezas, tristezas, pero que eso, hermano, no impida que nos ciegue para que no podamos ver a Dios, no apartemos la mirada de Dios. El camino demuestra un proceso. Mientras que nosotros avanzamos físicamente, también de esa misma forma se tiene que avanzar espiritualmente y en la comprensión. Y ahora, hermanos, viajamos a un nuevo lugar. Esta nueva parada serán las cuevas. Sé que no es muy llamativo, sé que no es muy... no es que atraiga mucho, ¿verdad? Pero es un lugar donde también hay mucho que aprender. Entonces, nuevamente, hermanos, la dinámica. Dígame dígame tres acontecimientos, tres hechos que sucedieron en alguna cueva, algunas cuevas. Nada más tres, sé que usted me puede decir muchos más, solamente ocupo tres. Mientras yo le platico también nuevamente cómo se presentan las cuevas en la Biblia. En la Biblia las cuevas se presentan como un lugar al que se recurre cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, cuando hay miedo. Un lugar donde se escapa de la situación actual que se está viviendo por parte del personaje. Prácticamente es un lugar de aislamiento. Algunas historias que suceden en las cuevas es la historia de los 5 reyes escondidos en una cueva, Josué capítulo 10 versículos del 16 hacia el 27. Otra historia es la de David cuando se esconde del rey Saúl, Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 9 al 13. Pero la historia en la que yo me quiero concentrar, la única historia que va a haber de este lugar, es la historia de Elías escapando de la reina Jezabel, escapando del rey Acab. Ubicada en Primera de Reyes capítulo 19, todo el capítulo 19. Entonces, nuevamente algo de contexto. Elías estaba experimentando en ese momento un límite de cansancio y de desaliento. A pesar que había pasado por grandes victorias, su espíritu estaba cansado y turbado, por lo que estaba pretendiendo la reina Jezabel, aunque ya lo estaba haciendo realidad, de matar a los profetas. Entonces, si usted está en ese pasaje de la Biblia, ¿qué es lo primero que hace Elías al enterarse de eso? Elías, al enterarse de lo que estaba haciendo la reina Jezabel, decide huir. Algo muy interesante. ¿Por qué Elías, siendo Elías, por qué Elías teniendo un contacto constante con Dios, por qué Elías, a pesar de tantas cosas que había hecho, decidió huir? Recordemos que Dios habla muchas veces con muchos personajes donde dice escapa, huye, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de aquí. Y nadie le dijo a Elías que saliera, pero decidió irse. Algo muy interesante. Y cuando llega a la cueva se encuentra con una enorme molestia, porque el pueblo de Israel ya no temía a Dios, ya se había salido completamente del temor de Dios y él estaba entonces en una situación de cansancio, en una situación de quizás de desesperación y también de molestia. Elías
Como recordemos, había visto el poder de Dios como fuego cayendo desde el cielo. Había hecho la hazaña de orar y que después de 3 años lloviera. Probablemente él estaba acostumbrado a una comunicación un poco más excéntrica con Dios. Y vaya que mientras que estaba en la cueva pasaron cosas muy excéntricas. Mientras que él estaba en la cueva hubo un fuerte viento que rompía peñas. Mientras que él estaba en la cueva hubo un fuerte terremoto. Y mientras que él estaba en la cueva hubo fuego. Pero en esas tres cosas no estaba Dios. En el viento, en el terremoto, en el fuego, Dios no estaba ahí. Y tras todo esto, tras todo ese bullicio, tras todo ese escándalo, tras todas esas situaciones, un silbido. Un silbido apacible y un silbido delicado. Y Elías comprendió que en ese silbido, delicado y tranquilo, estaba Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto? Elías aprendió que Dios no solamente se presenta de maneras poderosas. Muchas veces nosotros como cristianos estamos esperando la predicación de aquel pastor, su bosquejo, su voz, su poder, para que podamos sentir nuevamente el Espíritu. Muchas veces queremos ir a ese concierto, muchas veces queremos ir a ese retiro, a ese campamento, a esa convivencia, a hablar con ese líder, con esta persona, para que podamos tener más comunicación con Dios. Pero si solamente buscamos esas cosas, es posible que nunca encontremos a Dios de ese modo. Porque Dios también habla de una manera suave. Dios muchas veces habla en el silencio de un corazón humilde. ¿Está usted cansado? ¿Está turbado de corazón? Busca a Dios. Pero le recomiendo que lo busque alejado del bullicio de la vida diaria. Que con humildad y en silencio escuche el silbido de Dios. Muchas veces sí estamos cansados espiritualmente. Ya ve, Elías cansados. Ya es un decir muy grande. Muchas veces estamos pasando por una enfermedad también, estamos pasando por alguna cosa que nos tiene mal. Y a veces no sabemos qué nos puede ayudar a reconfortar. Es Dios. Es Dios. Y como ya dije, lo vemos y lo queremos ver en un milagro o cuando la ves de Gedeón bueno, en Gedeón se aplicó, ¿verdad? De que si se amanece mojado o si amanece seco es porque sí. Y muchas veces también nosotros buscamos eso, de que si cae esta hoja o si hace esto o si se cae esto. No, Dios también habla de una manera personal, de una manera silenciosa, como un silbido a nuestro oído. Aparte de que también ocurre una transformación. De ese entonces también Elías salió de una manera diferente. De esa manera escuchó la voz de Dios y pudo cumplir la misión que Dios le estaba poniendo, lo que debió haber hecho desde un principio en lugar de oír. La finalidad entonces, hermanos, de esta serie de lecciones que primeramente Dios quisiera dar, es que profundicemos en la palabra de Dios y que aprovechemos cada recurso que ella nos da. Y con el objetivo de que conociendo más de estos lugares podamos replantearnos y hacernos la pregunta de que en qué lugar se encuentra mi vida en este momento. Como vimos en cada una de estas historias, Dios conduce a estos personajes hasta algunos de estos lugares con un objetivo. Dios de igual manera conduce nuestras vidas y también nos lleva a estos lugares. Entonces, hay que saber, hermanos, en qué lugar estamos y cuál es el objetivo de que estemos en ese lugar. Entonces, hermanos, es todo por mi parte. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza, como también lo ha sido de mi vida. Espero que haya sumado varios puntos también en el transcurso de esta lección y
Si me topa por alguna razón por ahí y conoce algún lugar también que quisiera hablar, de alguna parte de la Biblia que también le interese, que hable de alguno de estos lugares, con toda confianza, hermano, acérquese conmigo para que también podamos hablar y apoyarnos unos con otros. Dios le bendiga, hermanos. Espero que siga teniendo una bonita noche.